Cuando hablamos de crecimiento en niños tenemos que identificar tres etapas muy importantes a lo largo del desarrollo humano que comienza en la concepción y termina alrededor de los 20, 21 años de edad. En ese lapso, el ser humano tiene tres momentos muy importantes en donde el crecimiento es exponencial, es logarítmico, es sumamente acelerado. Durante la vida intrauterina, donde de medir micras pasas a medir 50 centímetros, imagínense esa velocidad. Luego se frena muchísimo porque si siguiéramos creciendo así, a los 2 años agarraríamos 2 constelaciones, ¿no? Y luego viene la etapa entre el año y los 2 años donde el niño nace con un peso y con una talla y al cabo de los 2 años casi ha triplicado su peso y ha duplicado su talla. Y de ahí se estanca el crecimiento hasta la pubertad en donde por última vez la velocidad de crecimiento se engancha. Esos son los tres momentos más importantes y la forma en la que el ser humano a lo largo de su desarrollo, como lo dije, crece. A continuación tenemos un informe preparado para ustedes que va a ilustrar un poquito como a manera de introducción lo que tenemos en la entrevista del día de hoy con nuestro invitado, un endocrinólogo pediátrico de primerísimo nivel, como todos los profesionales que me acompañan en el programa. Y bien, empezando con las entrevistas el día de hoy, tal como se los ofrecí en el segmento anterior, me complace mucho en anunciar a nuestro invitado. Él es el doctor Óscar Espinosa. El doctor Óscar Espinosa es pediatra endocrinólogo pediátrico. Trabaja en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Además es endocrinólogo pediátrico en la Clínica San Felipe, quien ha tenido el enorme encargo de aceptar esta invitación y nos está dedicando unos minutos de su valioso tiempo para ayudarnos a entender lo que es el crecimiento en el ser humano a lo largo del desarrollo de su vida, lo que significa un crecimiento normal y entender qué cosas son los problemas del crecimiento en la niñez. Así que vamos a tratar de aprovechar y maximizar el tiempo de entrevista dándole la bienvenida al doctor Óscar Espinosa. ¿Cómo estás, Óscar? Qué gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy. Yo creo que siempre es un motivo de ansiedad y consulta frecuente en pediatría general y más aún en endocrinología pediátrica el tema de la preocupación de los padres por cómo están creciendo sus hijos y la ansiedad que puede a veces albergar la familia de cuán alto quieren que vaya a ser, a pesar de que los padres no tengan esa talla. Descríbenos, por favor, cómo es que se da el crecimiento desde que el niño es concebido hasta que termina su madurez alrededor de los 21 años aproximadamente. ¿Cómo crecemos? Ante todo, Pepe, gracias por la invitación. A ti por venir. Sí, pues este es un tema muy frecuente en la consulta pediátrica y ahora endocrinológica, ¿no? Y el crecimiento es algo que tenemos que enseñar a los papás, en general, a toda la población, que el niño empieza a crecer, o el ser humano empieza a crecer desde la concepción. O sea, desde que el óvulo y el espermatozoide se juntan, ahí empieza el crecimiento. O sea, quiere decir que vamos a pasar muchas etapas. La etapa intrauterina, que es una etapa de velocidad de crecimiento muy intensa, ¿no? Sí. De un bebé o de un ser humano microscópico a llegar a los 50, 49 centímetros en 40 semanas. ¿No? Luego viene el nacimiento, que es una etapa también importante, pero ahí se desacelera el crecimiento más bien, que puede durar entre 2 a 4 años, porque no podemos seguir creciendo a esa misma velocidad que pasamos dentro del útero. Y ahí viene una desaceleración, pero no es que deje de crecer el niño, sino que ya no crece esa velocidad. Sin embargo, es una velocidad también intensa, los 2 primeros años. Luego viene la infancia, la niñez, donde el crecimiento se hace estable, digamos, estable durante muchos años. Y ahí viene el problema, porque la mayoría de los papás, cuando tienen un niño que está en la etapa de infancia, que está menor que sus amiguitos, dicen, está muy chiquito. Pero hay que explicarles que los niños crecen de acuerdo al percentil donde se ubicaron. Y si se ubica en un percentil, digamos, bajo, pero normal, y se queda ahí, ese es su crecimiento, es un crecimiento normal. Y lo que tenemos que ver es cómo evoluciona en el tiempo ese crecimiento, ¿no? Esos primeros años de la infancia, la niñez, hasta que venga la pubertad, donde el niño va a acelerar. Luego viene la aceleración de la pubertad, que le llamamos aceleración puberal. Hasta una edad determinada, el hombre y la mujer tienen diferentes picos y llegan ya un acme, por decir, y de ahí ya viene el crecimiento lento y luego hasta una etapa ya donde el crecimiento se hace horizontal hasta la talla final, que más o menos en el hombre es entre 16 y 18 años y en la mujer de 15 a 16 años que ya llegan a la etapa final, ¿no? Claro. ¿Qué cosa significa un niño con talla baja? Justamente cuando hacemos la explicación a los papás, cuando un niño no crece o tiene talla baja, le hacemos esa comparación de los 100 niños y decimos que esto es
del rango inferior al rango superior, y al centro está el promedio, ¿no? Entonces, la talla baja, por definición, todo aquello que se sale de ese rango. Hablando de estadística, decimos menos 2 desviaciones estándar, ¿no? O sea, del último niño, más abajo. 2 curvas más abajo. 2 curvas más abajo, a eso decimos talla corta. Pero los niños que están acá, por decir, en el percentil 5, 10, que son menos que el promedio, los papás creen que son talla baja. Entonces los están comparando con los amiguitos, simplemente lo que hacemos es ver que en esa curva el niño se mantenga estable y creciendo estable. Y en ese momento de la vida los niños no estiran. Porque si estiraran, entonces estaríamos frente ya a un problema. Esa es una pregunta que te quería hacer. La mayoría de las preocupaciones de los padres es porque los ven chiquitos. Así es. Pero y cuando son muy grandes se sienten muy contentos y no todo el niño grande es un niño sano, ¿no? Existen algunas condiciones es más, sí a veces atención. alguna mamá me dice, doctor, yo estoy contenta porque mi hijita ha crecido de un momento a otro. ¿Y qué edad tiene su niña? 6, 7 años. No, pues a esa edad no se puede crecer. No se puede crecer tanto. Tan rápido. A esa edad, si se crece rápido, más bien habría que pensar que estaba pasando, por ejemplo, la pubertad precoz, ¿no? Está acelerando antes de tiempo. En el mundo mundial, la gran mayoría de los niños son sanos. Así es. ¿No es cierto? Y hay un pequeño porcentaje de niños que tienen problemas. Cuando tú ves y analizas el crecimiento del niño, tienes que ubicarlo en qué grupo está, ¿no? Y de acuerdo a eso puedes tú darte cuenta de que tu preocupación no es tanta. Cuéntanos un poquito eso, en la talla corta en general, ¿cuándo es un problema y cuándo no necesariamente es un problema? Lo primero que tenemos que ver es, y decirle a los papás, que para poder comparar un niño con otro tendríamos que saber la talla de los padres también, ¿no? Entonces ahí hacemos un juego estadístico para ver la talla genética de los papás. Sin embargo, haciéndoles ver que también los papás pudieron haber crecido más. ¿Cómo no? Y de repente no lo hicieron por distintos factores. Lo importante para determinar que un niño no está creciendo es que en el transcurso del tiempo su velocidad del crecimiento caiga. Si está creciendo, por decir, percentil 10, de repente en el transcurso del tiempo vemos que cayó al percentil 5. Y de repente más tiempo cae más. Así es. Y entonces ahí decimos, acá hay un problema de crecimiento y que si este problema de crecimiento ha hecho que el niño de un percentil, digamos, normal pase a uno más inferior, podemos decir que hay un problema de crecimiento y podríamos clasificar al niño con talla baja. A diferencia de un niño que sí siempre estuvo creciendo debajo del percentil 3, que es el último, y siempre se mantuvo ahí muy abajo, entonces tenemos que buscar causas. Por ejemplo, la talla baja familiar. Entonces los papás muy bajitos, pero siempre viendo que la curva siempre es hacia arriba y que no cae. Así es. Cuando vemos que la curva empieza a caer, entonces ahí recién pensamos en problemas hormonales, ¿no? Por ejemplo, el retardo constitucional del crecimiento. Esa es otra cosa. ¿Qué es el retardo constitucional? Eso es como lo dice, el niño se retarda no solamente en el crecimiento, sino también en la pubertad. Independientemente de la talla de los papás. Generalmente el retardo constitucional del crecimiento al papá también le pasó lo mismo. Y es un madurador tardío. Madurador tardío. Entonces es el típico caso en el que le decían chato en el colegio, después era terminó el quinto de secundaria, se vuelven a encontrar y de repente el chato los pasó a todos. Claro. Ese es el típico caso de retardo constitucional de crecimiento, pero que también le pasó al papá, le pasó al tío, le pasó al hermano, y es más frecuente en el sexo masculino. ¿Cuál es la diferencia entre el niño con talla baja idiopática y el retardo constitucional? En el retardo constitucional, la velocidad de crecimiento es normal. Pero estos son niños, perdóname, que tienen un desarrollo muy normal, ¿no? Neurológicamente normal, son niños muy activos, o sea, todo. La talla baja bien, idiopática, como lo dice el nombre, idiopático, no sabemos cuál es la causa de su talla baja. Son niños que empiezan a caer la talla y le hacemos todo, pero todo sale normal. Lo único quizás encontramos es que la edad ósea que utilizamos mucho para ver la maduración está un poco retrasada. Pero todos los exámenes que hacemos, todos están normales. Y si no le encontramos una causa demostrable, debe haber una causa, sí, como en algunos países, y acá también, que podemos demostrar que sí, efectivamente, hay un problema genético que está haciendo que la hormona de crecimiento no trabaje. Sin embargo, cuando le hacemos las pruebas funcionales, la hormona sí trabaja. Entonces, quiere decir que hay un problema y más interno que haría que el niño deje de crecer, ¿no? En esos casos de talla baja idiopática, sí se puede utilizar la hormona de crecimiento aprobado por la FDA. En Europa, por ejemplo, todavía no está aprobado en ese tema. ¿Cuándo es un problema real la talla baja de un niño? ¿En qué momento ustedes, los endocrinólogos pediátricos, dicen aquí hay un problema? Claro. Cuando vemos que es de causa orgánica, ¿no? O sea, causa orgánica que decimos que hay un problema estructural, funcional,
que está haciendo que el niño no crezca. Y ese crecimiento lo vemos en el tiempo. Y efectivamente vemos que sí, si no hacemos una acción, ese niño va a seguir perdiendo talla, ¿no? Ahí decimos que sí se convierte en un problema. ¿Qué factores, además del tema genético familiar, influyen en el crecimiento de un niño? Claro. El primer factor, son 3 factores importantes. A partir de los 2 años para arriba, la hormona de crecimiento ya trabaja. Los 2 primeros años, el niño crece por la nutrición. A partir de los 2 años, la hormona de crecimiento empieza a trabajar, así como todos los ejes hormonales. Entonces, quiere decir que existen 3 factores importantes. El primero es el sueño. El niño tiene que dormir sus horas adecuadas para tener un buen crecimiento. El segundo es la nutrición, que tiene que ser adecuada, balanceada. Y el tercero es la actividad física. Tiene que tener un niño una actividad física. Y dentro de ese entorno también el ambiente emocional, ¿no? El niño tiene que vivir en un ambiente emocional, familiar adecuado. Porque puede tener las 3 cosas importantes, pero si el ambiente no es el adecuado, el niño deja de crecer también. Tenemos que irnos a una pausa y en el siguiente segmento vamos a hablar de unos temas interesantes, sobre todo los mitos que hay en relación a la etapa que para mí es muy importante del desarrollo puberal. Así es.